que es la Unión Bautista Latinoamericana, que me permite en lo personal enriquecer mi ministerio conociendo otras realidades, sobre todo en el área de evangelística, en el área de plantación de iglesias. Y lo que yo no logro entender un poquito, todas las convenciones de América Latina tienen como lema el lema de la UPLA, que es plantación de iglesias saludables. Y nuestra convención no tiene ese lema. El objetivo de la iglesia siempre va a ser seguir sembrando la semilla del Evangelio y seguir sembrando iglesias, pero de la perspectiva de la iglesia sana. Una iglesia no contaminada con lo que hoy día nosotros estamos viviendo. Una iglesia que no debe transar con los principios del reino, sino que una iglesia que tiene que entrar en conflicto, si es necesario, con el Estado, tiene que entrar en conflicto con el Estado, entrar en conflicto con la sociedad, si es necesario entrar en conflicto, porque si nos quieren hacer cerrar la Biblia, nosotros jamás vamos a permitir que se cierre la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios la que le da consistencia. El texto que leíamos recién dice: vosotros sois la sal de la tierra. Y hoy día solamente voy a hablar de la sal, el aspecto de la luz, lo voy a dejar para el próximo domingo, por el tiempo, ¿no es cierto? Y para darle un poquito más de espacio a cada una de estas dos palabras que son tan importantes entenderlas. En Mateo capítulo 5 es donde acabamos de leer los pasajes que nos ayudarán a reflexionar, y también vamos a mirar en algunos minutos también el libro de Marcos, pero en el mismo contexto de esta palabra. Jesucristo dice esta enseñanza, llámese valórica, esta enseñanza doctrinal, dentro del contexto de lo que se denomina el Sermón del Monte, que fue un seminario, podríamos decir, intenso que él tuvo con aquellos que iban a acompañarles en esta aventura de hacer iglesia, de plantar una iglesia, de traer los principios del reino a la tierra y empaparlo en la mente y en el corazón de 12 hombres, para que esto después sea lo que continuaran con este trabajo que se inició con Jesucristo, lo que le costó la vida. Entonces, dentro del marco de nuestro aniversario, cumplir un año más de vida, hermanos y hermanas, debe ser un punto de inflexión para nosotros. Debe ser un punto de motivación para seguir sembrando la semilla del Evangelio. Entonces, cumplir un año más es una responsabilidad que cada uno de nosotros debe asumir con compromiso, con convicción. Somos una iglesia con una rica identidad. Lo predicó el pastor Barceló días atrás. Aunque usted no cree, yo sé todo lo que pasa. Él predicó sobre el aspecto de la importancia de la identidad. Somos una iglesia con una identidad, somos una iglesia, como ya lo hemos visto, con una rica herencia histórica de hombres que se esforzaron y que no transaron con las autoridades de la época y siguieron predicando la riqueza, todo el contenido de la palabra del Señor. Pero también somos una iglesia con compromiso, y el compromiso es a vivir con integridad, que fue el mensaje que predicó Israel el domingo pasado. Pero también una iglesia que tiene que vivir con sabiduría, que es la temática central que nosotros estamos teniendo este año: sabiduría e integridad. Entonces, a la luz de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran desafío hoy día es ser sal y luz. Ese es nuestro rol.
La palabra sal es una palabra pequeña, pero con un profundo sentido, con un profundo significado. Y tanto la luz como la sal operan en virtud de lo que son. La luz opera en el sentido de la luz. Mire, por más hermosa que sea la lámpara que usted se compre, esa lámpara pomposa, preciosa, si no tiene una buena luz, no tiene sentido. Entonces el enfoque no está en la lámpara, está en la luz. Pero eso es para el próximo domingo. Entonces la sal opera en virtud de lo que ella es. Pero es muy importante que la sal conserve su identidad, conserve su esencia. Lo que Jesús quiere poner en relieve al compararnos a nosotros con la luz y la sal, lo que Cristo quiere poner en relieve, lo que Cristo quiere resaltar es el carácter sólido, la sabiduría y la integridad que debemos exhibir. ¿Quiénes somos? Discípulos de Cristo. Y una de las cosas que se nos dio mucho énfasis en la temática que tuvimos en la UPLA era cambiar definitivamente el concepto de miembros, porque no somos un club social. Cambiar el concepto original, que es de ser discípulos. No somos miembros de la iglesia. La iglesia es el cuerpo, nosotros somos discípulos de Cristo. Y como discípulos de Cristo tenemos que resaltar los valores y los principios que Él nos legó. No predicar un evangelio que Él no ha dejado. O no pedirle a la Biblia que diga lo que yo quiero que diga y no lo que ella quiere decir. Porque a veces nosotros queremos pedirle a la Biblia que diga lo que yo quiera o que la Biblia se adapte a como yo pienso las cosas. No todo lo que yo pienso es bueno. Pablo dice: todo lo que es justo, todo lo que es benigno, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna en eso pensar. ¿Ya? Entonces Cristo nos dice en primer lugar: vosotros sois la sal de la tierra. La sal en el Antiguo Testamento estaba relacionada con las ofrendas. La sal ha estado siempre presente en la palabra de Dios. Incluso es usada, como dije, en el contexto de las ofrendas para el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas, para establecer un pacto perpetuo. Por ejemplo, el número 18, versículo 19, dice así: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas, que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal perpetuo. Ahí está el concepto de la sal de conservación. De conservar lo que Dios estableció en la palabra como principio de vida para las familias, para su pueblo y ahora en nuestro contexto para su iglesia. No incluir en nuestra conducta principios y valores que no están filtrados por la palabra de Dios. En Levítico 2, versículo 13, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto
de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal como un elemento de conservación. Y es eso lo que nosotros hoy día no debemos perder, conservar intacta la doctrina, la palabra, los valores, los principios que la palabra de Dios nos entrega en el día a día. Aunque el valor comercial de la sal es muy bajo, sin embargo hay empresas que se dedican a la sal. Sin embargo, en el sentido espiritual tiene un valor y tiene un precio muy alto y muy significativo. En la antigüedad la sal poseía un valor y un sentido muy grande. Por ejemplo, los griegos decían que la sal era divina. Los romanos señalaban que nada era más útil que el sol y la sal. Y en los países orientales, la sal vino a ser símbolo de fidelidad y símbolo de amistad. Por eso cuando alguien dice, hagamos un asado, yo pongo la sal, está diciendo, bueno, yo pongo algo que es importante. Porque comer una carne sin sal, por muy jugosa que esté la sangre, la carne, perdón, muy jugosa, no tiene, para nuestro paladar no tiene sentido. Entonces la sal juega un rol tremendamente importante. En segundo lugar, la valorización de la sal. En la época de Jesús, la sal se asociaba con tres cualidades muy especiales y significativas que fueron meditadas. Por eso que Jesús la coloca como ejemplo para nosotros y nos dice, ustedes como mis discípulos, formados bajo mi carácter, son la sal de la tierra. Tenía tres características. La sal se relacionaba con la idea de la pureza. Su blancura chispeante simbolizaba pureza. Yo tuve la oportunidad años atrás, creo que fue del año 84, en Colombia, estar en la Catedral de Sal. Y dicen las personas que trabajan allí que la gente que trabajaba dentro de los minerales de sal nunca se enfermaba, porque siempre estaban respirando un aire fresco y la sal tenía características antisépticas. Y claro, cuando uno entra, a lo mejor entra ya motivado por lo que le dicen, siente como eso especial dentro de ese mineral. Entonces la sal se relacionaba con la pureza. Los romanos decían que la sal era pura porque procedía de las cosas más puras que existían en aquella época, el sol y el mar. Por lo tanto, para que nosotros seamos realmente la sal de la tierra, como fue la demanda de nuestro Señor Jesucristo, debemos ser ejemplo, hermanos amados, debemos ser ejemplo de pureza, de santidad y de integridad. Ese es el desafío que Cristo nos plantea cuando nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero Él agrega algo que es muy importante. Pero si la sal se desvaneciere, si la sal pierde sus cualidades, si pierde su esencia, no pasa de ser más que un conjunto de arena que no tiene sentido. Entonces, la demanda de nuestro Señor Jesucristo es esa, ser un ejemplo de pureza, de santidad y de integridad. ¿Por qué? Porque Él fue ejemplo de pureza, de santidad y de integridad. Él no nos exige a nosotros lo que Él no hizo. Parte de la base, que Él fue ejemplo en todo. Por eso Él dice, cuando lava los pies de los discípulos, dice, ejemplo os he dado, haced vosotros lo mismo.
Entonces, una de las características más relevantes de esta sociedad posmoderna es la disminución de los valores morales y éticos. Es aquí donde nosotros como cristianos y discípulos del gran maestro de Galilea debemos hacer sentir nuestra presencia, manteniendo siempre en alto los valores, los principios morales y las doctrinas bíblicas por medio de nuestra conducta, por medio de nuestro lenguaje e incluso por medio de nuestro pensamiento. ¿Qué estará pensando usted en este minuto? ¿Su mente está aquí o está allá? ¿Dónde está su mente? ¿Qué estaremos pensando? Dios tiene una característica que no tenemos los seres humanos. Él sabe lo que tú y yo estamos pensando. Entonces, cuando se nos habla de la sal, el Señor quiere que aún nuestro pensamiento sea digno de Él. Pablo lo dice: en estas cosas pensar, en lo que hay virtud. No olvidemos que estamos en el mundo, pero como dice la palabra, pero no somos del mundo. El apóstol Pablo aconseja lo siguiente en Colosenses 4, 5 y 6: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Pablo también usa la sal como elemento vital para conservar la esencia del Evangelio, para no transar hoy día con la presión social que hoy día está metiéndose a la iglesia, de ser tolerante con lo que Dios nunca sería tolerante. Dios no nos llama a ser una iglesia simpática. Dios nos llama a ser una iglesia que viva los principios del reino. ¿Por qué las iglesias, los templos en Europa se están cerrando? Porque han perdido la calidad de ser sal. Porque permitieron, fueron tolerantes. Y la sociedad los presionó de tal manera que ya no había público y el mundo se desvió. Como lo dijo el profeta Isaías: cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos cargamos como ovejas. Entonces, andar sabiamente con los de afuera, con los de afuera. Vale decir, nosotros como sal, donde tenemos que demostrar los principios y los valores, es con la gente que nos rodea, redimiendo el tiempo. Y esta es una palabra muy importante. Hoy día nosotros perdemos mucho tiempo, hermanos, en las redes sociales. En segundo lugar, la sal no solo se relaciona con la idea de pureza, sino que la sal también se relaciona con la idea de preservar. El filósofo Plutarco decía que la sal era como un alma nueva insertada en un cuerpo muerto, dando a entender que la sal conservaba la carne muerta para que ésta no entrara en descomposición. Así como la sal preserva e impide la corrupción y la putrefacción de los alimentos, así también nosotros como iglesia, y es eso lo que Cristo nos dijo cuando dijo: soy sal. Como cristianos y discípulos de Cristo debemos ser el elemento antiséptico y purificador en todo momento y lugar donde nos encontramos. Solo así, hermanos, podremos derrotar la corrupción que hay en nuestro entorno.
Y en tercer lugar, la sal se relaciona con la idea de dar sabor. Y ahora quiero que miremos un poquito el libro de Marcos. Capítulo 9. Dice el versículo 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces la sal se relaciona con la idea del sabor. Este desafío, hermanos, es muy importante porque creo que antes de ser sal en el mundo y darle el verdadero sabor espiritual que la sociedad hoy día necesita, debemos ser sal primero en sí mismo. Ser sal para nosotros mismos, sazonados con el Evangelio y la sal de la gracia. Posteriormente, dentro de nuestro propio hogar, siguiendo en la iglesia, porque si no es así, hermano, no podemos difundir a otros lo que nosotros no somos. No podemos decirle a otros lo que nosotros no vivimos. No podemos enseñarle a otros lo que nosotros no practicamos. Primero yo. El sacerdote en el Antiguo Testamento, antes de presentar las ofrendas a Dios del pueblo, él presentaba ofrendas por sí mismo, ante Dios. Se purificaba a sí mismo ante Dios para poder estar en condiciones, después de representar al pueblo, ante Dios con las ofrendas. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Cada cristiano, por esto termino, debe ser a la vida lo que la sal es a la comida. Y ese famoso comercial de saco la sal, hay que revertirlo. Pongámosle sal en su justa medida, la sal de la palabra del Señor. Cristo nos llamó y nos redimió para que seamos la sal del mundo en todo lugar, para que le demos sabor a este mundo, con mi lenguaje, con mi conducta, con mi palabra, con mi testimonio. Ese es nuestro desafío. Dios nos guíe para que lo llevemos a cabo. Cumplir 104 años es hermoso, sí es lindo, pero que la sal del Evangelio no pierda la consistencia. La vida cristiana, hermanos, no consiste en hacer pequeños ajustes, sino que es necesario, dijo Cristo, nacer de nuevo. La religión a Nicodemo no le servía, el conocimiento no le servía a Nicodemo. Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo. Eres un doctor de la ley, no me interesa tu doctorado de la ley. Tienes que nacer de nuevo. En el comienzo de su ministerio, Jesús de inmediato plantea a los discípulos lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra. En el inicio del año 105, Cristo nos plantea a nosotros el desafío: vosotros sois la sal de la tierra. Dios nos bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra nos haga pensar, nos haga meditar, nos haga reflexionar, pero a la luz de la palabra, no del pensamiento, no del posmodernismo, sino que a la luz de tu palabra. Porque lámpara es a mis pies, a nuestros pies,
tu palabra y es la que ilumina nuestro camino. Ayúdanos a ser la verdadera sal, a la cual tú nos redimiste en la cruz, y dar testimonio siempre de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor por el futuro, para que Dios nos guíe, para que Dios nos sostenga, para que Dios nos haga ser cristianos consistentes, bien saladitos, ya, pero equilibrados. Pongámonos en pie. Incline su